Bueno, ¿qué tal, Carlos? Bien, bien. Y yo soy Matilde, la traductora. Hola Matilde, encantado, ¿qué tal? Muy bien. Luis, María entiende perfectamente el español. O sea que No, puedes hacer las preguntas con toda tranquilidad. Luis, estás en... Ya sabes. Sí, no, estoy aquí. Vale. Estoy aquí. Y yo traduzco las respuestas, ¿vale? Vale. Matilda, if I don't understand the question, I'm going to ask for help. So don't count Don't on... worry, I won't Spanish. Well, okay, okay, fine. Okay. Adelante, Luis, cuando quieras. Digo Luis, yo ya me he hecho un lío. Carlos. Bueno, lo primero a María y a vosotros, muchas gracias por concederme la entrevista. Y quería preguntarle qué es Entre Valles y si puede hablarnos de su personaje. What is the film about? What is the film? Here we've called it Between the Valleys. Yeah. Valleys, right? It's a strange name in Romanian as well. It's not a typical name, but it's the name of the village that we were filming in. So, and it got stuck to the title. I think the movie is about the limits of generosity. So I think this is, if you would have to kind of make it a short statement, that's probably what this movie is to me. But in the same time, I have the feeling that whenever someone sees the film, I get feedback from everybody saying, oh, this is an amazing movie that talks about how bad we're treating the older people, or it's such a mirror for us to actually see how we're not being helpful of the people that are living in secluded communities. Mm-hmm. So I think that everybody sees something else in the movie, and I think that's the magic of it. The other question was about my character, right, yes. Matilda? I think for me it was important to do this part, as it's definitely very close to who I am in real life, and it was important to kind of it doesn't just put a mirror in front of the audience. I think it also puts a mirror in front of me as well as an actress, as it got me thinking about would I actually be doing what Maria is doing in the movie, or am I stronger than this, or am I more of a coward? And I like to think that because I have this côté that doesn't really allow me to sleep at night if I have things if I don't have if I can't say that I've done everything that was supposed to be done right, I think I would have probably done exactly as my character, but I'm afraid that it has a selfish component as well. It's not all of the goodness and kindness of my heart. It's also because I probably need this for my own ego. My own ego is a little monster that needs to be fed. Right. Okay. Bueno, vamos a ver. El título en rumano, el título rumano es el nombre del pueblo donde rodamos, ¿no? Uh-huh. Y digamos que se quedó, en cierto modo, como pegado a la película, ¿no? Y ahí se quedó, o sea, lo adaptamos, ¿no? Luego, ¿de qué va la película? Bueno, yo creo que la película va acerca de los límites de la generosidad, ¿no? Sí, tienes que resumirlo realmente en nuestras pocas palabras. Para mí es exactamente eso. Es una película que llega a los límites de la generosidad, que muestra los límites de la generosidad. Ahora bien, cada vez que tengo una entrevista o cada vez que hablo con alguien, un espectador o algo, a mí me asombra porque cada uno ve cosas diferentes, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, es fantástica, es una película asombrosa, porque justamente muestra cómo tratamos a la gente mayor, ¿no? A la gente que nos crió, y luego lo que hacemos con ellos, ¿no? Otros te dicen, perdón, pero es fantástico porque también, fíjate, te enseña cómo abandonamos a esas comunidades totalmente, digamos, aisladas, ¿no? Y cómo no cuidamos de ellos, ¿no? O sea, que cada vez me aporta algo más cuando hablo con el espectador y descubro algo más, ¿no? En cuanto a mi personaje,
Bueno, yo creo que para mí fue muy importante hacer este personaje, no quería el papel porque siento que está cerca de mí, o sea, sabes de cómo soy realmente, ¿no? Y además es un papel que no solo, digamos, permite que el espectador se vea reflejado, que sirva de espejo, ¿no? Sino también yo como actriz lo vi como un espejo, en cierto modo, ¿no? Y luego me planteé muchas preguntas. ¿Actuaría como María? ¿Soy más fuerte que María? ¿Sería más cobarde que María? ¿No? Entonces, además yo tengo un lado mío, ¿no?, que me impide dormir por la noche. Es decir, si no he hecho todo lo que tenía que hacer durante el día, no voy a pegar ojo, ¿no? Y esto justamente está en el personaje, o sea, esta película me permitía vivir este lado, ¿no? Yo creo que habría actuado como María, habría hecho lo mismo que ella, pero esto no significa que yo sea bondadosa ni generosa, ¿no? Más bien puede significar que dentro hay un componente muy egoísta, ¿no? Y que tengo que dar de comer a este monstruito que se llama egoísmo que llevo dentro. ¿Y cómo ha sido trabajar de nuevo con Radu Muntean? Well, I've worked with Radu starting, I think, 2010. So we have I think we have a history in working together. I've also met my husband, who's one of the Radu's co-writers in 2010 when I worked in Tuesday After Christmas. And then I worked in all of Radu's projects. I had like tiny parts in all of them. But right now, I think it was I think we were eager to work, like in a lengthy project together again. And this was the perfect occasion. And we work perfectly together. I mean, it's the ideal work environment with him because he's very disciplined and I'm also very disciplined. He likes to rehearse a lot in the beginning, so we rehearsed for like probably 2 weeks and a half, 3 weeks. We went through the entire movie and everybody knew exactly what we were supposed to do. We also had to be even more disciplined in this situation when we had an amateur actor, and we had to be, I mean, as the professional actors and the crew, we had to know exactly what you're doing in order to actually accommodate someone who's a bit erratic and doesn't always, follow the rules. And it's always one of the best working experience that I'm having with Radu, and I hope I'm still gonna be able to work with him from now on because it's definitely one of my favorites. Ok, bueno, la verdad es que llevamos tiempo trabajando juntos, ¿no? La primera vez fue en 2010, o sea que tenemos un cierto historial, digamos, juntos, ¿no? De hecho, en 2010 también conocí a mi marido, rodando una película con Radu. Mi marido es uno de los guionistas de Radu, habituales de Radu, ¿no? Y era justamente la película Martes después de Navidad, en 2010, ¿no? Entonces, desde entonces, siempre en cada película tiene un papel pequeño con él, o sea, siempre he estado tras sus películas, pero teníamos ganas los dos de volver a tocar un proyecto largo, digamos, un papel importante en un proyecto, ¿no? Y esta era la ocasión perfecta. Y espero que no sea, desde luego, la última, vamos. Entonces, trabajamos muy bien juntos porque los dos somos muy disciplinados, ¿no? O sea, los dos tenemos esa cosa de disciplina, o sea, de querer hacer las cosas muy bien, ¿no? Por ejemplo, en esta película tuvimos ensayos de 2 semanas y media, 3 semanas, ¿no? O sea, repasamos toda la película, digamos, ¿no? La ensayamos completamente. O sea, todo el mundo sabía perfectamente cómo iba cada escena. Porque en este caso concreto, la disciplina era más importante que nunca. Al mezclar un actor no profesional, actores no profesionales con profesionales, eso tienes que estar muy, muy seguro. Porque un actor no profesional puede no reaccionar, puede irse por la tangente en un momento dado, ¿no? No acordarse por lo que sea. Entonces tienes que tenerlo todo muy, o sea, atar los cabos muy, muy bien, ¿no? Y realmente seguir las reglas, o sea, cosa que no hará el actor quizá no profesional, ¿sabes? Siempre, ¿no?
Y bueno, espero volver a trabajar con Radu otra vez porque realmente es uno de mis diría, mi director favorito. Para mí la película, al igual que hemos visto con la situación derivada de la pandemia del COVID, demuestra que ante situaciones extremas el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, ¿no? En el sentido de que creo que la persona que es buena por naturaleza lo es todavía más, pero el que es tóxico también lo es todavía más, ¿no? Quería saber su opinión sobre esto. Matilda, I think I do need a bit of clarification by the end of the question, because the question is the person who's a good person in a crisis will always be good. The person who is, as we say in Spanish, toxic, that is mean by nature, you know, will be worse, will become worse. What is your opinion? I think I probably agree, because I'm more of a cynical and pessimistic person, and I feel that even some of the good ones turn bad in you know, critical situations. I try not to lose hope, and I think, you know, with not just COVID but also with the Ukrainian thing, it was interesting to see that there is still hope for the human race, and it was a relief to see that we still have it in ourselves to actually help other people in this way. But yes, I do feel that you know, critical situations kind of exacerbate certain traits, so certain personality traits. Sí, desde luego estoy de acuerdo contigo, ¿no? Quizá porque yo tengo un lado, una vertiente cínica y algo pesimista, ¿no? Siempre pienso que en las situaciones de crisis, o sea, las cosas van a ir a peor, ¿no? Pero no quiero perder la esperanza tampoco, a pesar de mi pesimismo, ¿no? Porque, y no se trata solo, fíjate, de la crisis del COVID, pero si tomamos la crisis de Ucrania también, ¿no? Que empezó hace 6 meses, ¿no? Yo veo que, creo, o sea, viendo la reacción de cómo se acogió a la gente que huía, ¿no? A los refugiados de Ucrania, me ha dado esperanza. O sea, me ha dado, digamos, fe otra vez en el ser humano, vamos a poner, ¿no? Porque es fantástico, se nota, o sea, hay gente dispuesta a ayudar a los demás que lo necesitan, que abren los brazos, ¿no? A ellos, ¿no? Pero también es verdad que en situaciones críticas, lo malo va a ir a peor. O sea, que digamos que aumenta tanto lo bueno como lo malo. Esos rasgos van a más. ¿Y cuál ha sido la parte más dura del rodaje? The hardest part in the shoot, the toughest part. The toughest part was, of course, you know, like the physical conditions, the fact that we're shooting in nighttime. It was November, it was cold, so it's just as you expected. It was a difficult shoot, but also I think was difficult. I keep on saying that, and it sounds kind of selfish, but I think it's also important to kind of say that me as an actress, when I was preparing this part, I had this. I loved it, of course, but then when we were actually rehearsing and getting ready to shoot, I had this moment when I realized that this Maria is actually very boring. She's a very boring character. You know, it starts, you have all those characters that are being funny and they talk a lot about themselves, and you have a lot of information and they're easy to kind of, you know, develop and build. While my character was Anost, I don't know if you understand. It was flavorless. She doesn't talk about herself, not at all. I think you only find out at some point that she doesn't like animals or dogs, and she seems to be a puppet in everyone's hands. She follows everyone. If somebody says, "Okay, move from this car to another," she moves to the other car. If they say, "Okay, come back with us," she goes back with them. She doesn't drive. She's not necessarily funny. She's a bit older, so she's very. She's not what you would call, you know, it's not something that actually grabs your attention or your eye. But I think that in the same time, it's very interesting to have this kind of,
you know, the youth now call these people normies. You know, she's a normal, just a normie, and it kind of has this kind of a pejorative maybe sound to it. She's just a normie, but I think that makes it further most interesting to have a character that doesn't have anything, you know, heroic when you present it, and it's a very unlikely hero. And I think that's part of the charm of the movie, that I think it kind of makes you feel when you see that could also be you at some point. So I think it was interesting, but probably this, you know, internal kind of fight in between, and me as an actress would like to have a really, you know, nice and fun character, while I have to begin as a very kind of maybe the divorcee mother of of someone who's just really not saying much. I think that was probably, you know, preparing the movie in that way. Probably it was one of the difficult parts of the movie. Ok, bueno, vamos a ver, lo más difícil desde luego es lo obvio, ¿no? Las condiciones físicas, el hecho de que rodamos muchísimo de noche, la gran mayoría de la película, noviembre, que hacía frío. En Rumania, en Transilvania, hace mucho frío en noviembre, ¿no? Entonces, eso fue difícil. Pero también fue difícil, y a lo mejor te va a parecer egoísta por mi parte decir eso, ¿no? Pero como actriz tengo que reconocerlo, ¿no? Entonces, más que cuando leí el guión, digamos, cuando preparamos, ensayamos la película, ¿no? Me di cuenta de que mi personaje, mi papel, es la de una mujer muy, muy aburrida, que no tiene nada de chispa, pero nada de chispa, ¿no? No hay nada gracioso, no dice nunca nada gracioso, no se sabe mucho de ella, no se desarrolla tampoco mucho el personaje al principio, ¿no? O sea, digamos, diría que es una mujer insípida, sin sabor, casi, ¿no? A un momento dado, se sabe que no le gustan, deja caer que no le gustan los perros, así, pero es un poco como un muñeco. Le dicen, oye, vete al otro coche, tac, 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 se va al otro coche, ¿no? Oye, hace esto, tac, 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 ella lo hace, ¿no? No conduce, no sabe conducir, como he dicho, no es graciosa, un poco, yo sé, pues eso, sin color, ¿no? Bueno, no es de los personajes que, ¡guau! Mira este papel, no, para nada, o sea, pero también eso es muy interesante, ¿no? Tener algo así, o sea, digamos, lo interesante, los jóvenes ahora mismo en inglés los llaman esos personajes normies, es decir, las normales, los normales, las normales, ¿no? La normal es la que tiene algo de comer, la que en el bolso saca una barrita, los demás no han pensado en comer, ¿no? No me pareció falta de interés el hecho de que esta mujer, para nada heroica, ¿no? Para nada es, digamos, lo menos posible que te imaginas es que sea una heroína, que haga algo heroico, que tome una decisión heroica, ¿no? Justamente es parte de su encanto también, ¿sabes? O sea, y como espectador piensas, bueno, podría ser yo. Es mucho más fácil, digamos, empatizar también, ¿no? Pero reconozco que dentro de mí, como actriz, había una lucha interna al principio entre, sí, soy actriz de este personaje, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, o sea, empiezo la película como una madre divorciada sentada en la parte trasera del coche que apenas habla, ¿sabes? Es un comienzo difícil, como quien dice. ¿Vale? No, para su tranquilidad, el resto de los personajes tampoco son la alegría de la huerta, como se dice. Did you get it? Alegría de la huerta, Spanish is, we say the same thing, yeah. Yeah, but I think what I think it's, you know, it's when I saw the film, I think I got it more than when I was doing it. It gives you great satisfaction to see that that monster awaking in her and kind of
almost the scene that I'm referring to is also she almost looks like she's insane. She looks like there's something coming out of her eyes when she says that she's gonna go follow and save the old man. And it's very satisfying, and of course I strongly appreciate, and it has you can read the empathy and all those. It's an extremely interesting character. It was written with such love and care, but it's just that as an actor, you kind of sometimes you have the feeling that I'm just playing this middle age and she's not very interesting, and then you kind of get absorbed in it. But when you're when you see the film, I think that's also the charm of it, that you see this woman who has nothing heroic in her that turns into something. There is a strength, there is a power in her that gets woken up. And what I also think is very interesting is having this moment that that kind of imagining that everybody's gonna say, do you remember 2021 when we went in this mission and we saved that old man from the forest? And it was like this moment that it has some kind of, it's unique. We've been heroes for a night. And then you see the villagers that are actually saving that guy probably every week. And those are the unsung heroes, the people that are actually doing it. It becomes a routine. They're saving that guy every single week from death, and nobody sings any songs about them. Right. Nobody songs. Ok. Bueno, la verdad sí. Pero, ¿sabes? Cuando vi la película, entonces lo entendí mejor que cuando estaba rodando. Es curioso, ¿no? Pero había había como, dentro de ella me di cuenta que había como una especie de algo, un monstruo que esperaba ser saciado en cierto modo, ¿no? Porque si te fijas en las escenas, ¿no? Cuando decide, de sus ojos hay una especie de locura, realmente comunica una especie de locura, ¿no? A través de su mirada, ¿no? Entonces, es como, voy a salvar a este anciano, le tengo que salvar, tengo que hacer esto, ¿no? Y es algo, creo que también permite una empatía, ¿no? Y me parece muy, muy interesante en el personaje, ¿no? Cómo se desarrolla esta especie de pasión, de querer hacer algo por el hombre, ¿no? El hombre mayor, ¿no? Pero, claro, cuando ves el personaje dices, solo soy una mujer de edad mediana, digamos, una cuarentona, ¿no? No muy interesante. Pero cuando ves la película, entonces cambia. Ves el encanto, realmente el gancho que tiene, se puede decir que tiene el personaje, ¿no? No es heroica, no, pero dentro de ella hay una especie de fuerza, de poder que se despierta, que está allí, latente, siempre, ¿no? Y claro, piensas, bueno, ellos cuando se vuelvan a reunir, ¿no? El grupo, el equipo, ¿no? ¿Te acuerdas en 2021? Esa noche tremenda cuando salvamos al viejo que se iba a morir de frío, bla, bla, bla. Pero lo que nos dan cuenta es que el pueblo, cuando llega a la aldea, salva al viejo semanalmente. 2 veces quizá, una por lo menos. Y nadie les canta canciones, nadie les canta su heroicidad, nadie se da cuenta. Y ellos cada semana van a recuperarle a la ferrería porque ha vuelto a hacer lo mismo. Pero son héroes olvidados. Sí. Yo quería aclarar con mi comentario que cuando uno lee la sinopsis de la película, evidentemente uno no se espera una comedia ni una película de superhéroes. La película, tal y como está genial. Es eso, ¿no? Se trata de personas normales, cómo actúan ante una situación extraordinaria, ¿no? Y quizás lo paradójico es que lo que es difícil es interpretar a una persona normal. O sea que tal y como está, para mí es genial. Thank you very much. Muchas gracias. Con esto terminamos, Carlos. Perfecto, Luis. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bye. Chao.